Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por el favor de su sintonía. Hay muchas situaciones diversas ocurriendo en República Dominicana y en el mundo concernientes al COVID-19. Hemos abordado estos temas desde los aspectos económicos, sociales, los jurídicos, y este nuevo gobierno de Luis Abinader y el PRM ha colocado en agenda algunas decisiones importantes, las cuales vamos a comentar en otras emisiones. Para este sábado nos concentramos a propósito de que celebramos en el mes de agosto el Día de la Planificación Familiar en los derechos sexuales y derechos reproductivos. Para ello conversamos con dos ejecutivos de Profamilia, el doctor José Figueroa, quien es ginecólogo y el director médico de esta institución. También nos acompaña Marien Castillo, quien es psicóloga y educadora sexual. Ella es consejera de Profamilia en temas de planificación familiar y anticonceptivos. Es una conversación de mucho interés, la cual yo quisiera que ustedes disfruten, aprovechen de principio a fin. También conversamos con Tiago Marrero, quien es abogado experto en derecho público y tiene mucha experiencia en otras áreas del derecho. Ha estado con nosotros anteriormente y es un placer conversar con él a propósito del Día de la Alegría, también el Día de la Felicidad que se conmemoró hace unos meses, y quiero llevar esta discusión porque en estos días que hablamos en Así las Cosas con expertos de la salud mental, en otros espacios radiales también he llevado el tema porque estamos tristes, estamos depresivos, estamos ansiosos, impotentes. La ira se ha visto en diferentes acciones, personas que justificada o injustificadamente han tomado cierta violencia en contra de personas que nada tienen que ver con su situación. No me quiero extender, quiero de inmediato pasar a esas conversaciones y al final hacer algunas recomendaciones y reflexiones a propósito de que esta semana tuvimos el caso Don Miguelo y las menores de edad que fueron expuestas a través de videos en sus plataformas digitales, ese challenge o ese reto de las canciones que él ha popularizado, y también de Mami Jordan, una mujer a quien yo desconocía, y producto de todo el debate en los medios digitales, en las redes, Twitter, en Facebook, en Instagram, pues investigué un poquito y también me gustaría que ustedes hagan lo propio, no juzgar sin antes conocer la historia que hay detrás, tanto de uno como de la otra, y entenderlo como un fenómeno social, una situación que debemos arreglar desde la familia, pero no la familia vulnerabilizada, también la familia clase media, clase alta, la familia que por desconocimiento expone a niños y a niñas en videos que hipersexualizan su imagen con bailes, con acciones que, pueden estar afectando su desarrollo social, psicológico, y por supuesto en el futuro impacta en la reputación, un término que pocas veces estamos considerando al momento de si se puede pensar como material pornográfico o no. Pero todo lo que está en la red, allí se queda, todo lo que sube, allí se queda. ¿Y qué hay del otro? ¿Qué hay de las otras personas que no lo ven con ese sentido de gracia, de un contenido popular, que pudieran también sexualizarse, erotizarse al ver menores de edad en estas conductas? Mucho que decir al respecto. Sin embargo, después de la publicidad, iniciamos con estas conversaciones, las cuales entiendo son de mucho provecho y de una forma u otra también se relacionan a esta realidad que vivimos en nuestro país con la imagen sexualizada de nuestras niñas y adolescentes. Después de la publicidad iniciamos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Amigos, amigas de Así las Cosas, muchísimas gracias por mantener la sintonía. Es importantísimo hablar de los temas
de los derechos sexuales, derechos reproductivos, y siempre estamos tocando estos temas a profundidad porque nos importa la familia, nos importan las mujeres, las niñas, las adolescentes, nos importa el Estado y que tengamos información certera y oportuna para que cada quien pueda tomar las decisiones dependiendo de su contexto económico, social, también sus creencias, porque indiscutiblemente esta conversación es buena llevarla al terreno religioso. Hicimos los esfuerzos por conversar con varios sectores religiosos y para esta ocasión no fue posible. En adelante estaremos sumando algunas voces en Así las Cosas. Este mes, específicamente el día 3, estuvimos celebrando a nivel internacional el Día de la Planificación Familiar, cuyo objetivo es decidir el número de hijos que se desea tener según las circunstancias sociales, económicas y personales. Y esto lo he colocado en mis notas en negrita, porque reconocer y profundizar, dependiendo de estos contextos en cada una de las naciones, es muy distinto. Vamos a recibir nuevamente a nuestros invitados. Él ha estado con nosotros anteriormente en el programa, el doctor José Figueroa, quien es ginecólogo, director médico de Profamilia, y también recibimos a Marien Castillo, quien es psicóloga y educadora sexual, consejera de Profamilia en temas de planificación familiar y anticonceptivos, además de servidora comunitaria. Empecé la presentación al revés porque ya el doctor es parte del equipo, de vez en cuando ha sido nuestro aliado para algunos temas. Marien, doctor José, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Tatiana, por la invitación y como siempre estamos para servirte en cualquier momento que requiera de nuestra participación. Ahí estaremos presentes. Ahora desde la virtualidad. Marien, yo casi que me voy al Conde contigo. Viste que estamos enriqueciendo todo. Ya que no se puede salir. Claro, desde nuestros hogares. Pues vamos a hablar en general cuáles son las realidades sociales que presenta República Dominicana en este 2020. Y lo digo grosso modo para que empecemos a contextualizar en base a lo que estaremos conversando en adelante. José, Marien, en base a su experiencia. Buenas y buenas noches. Es un gusto para mí estar en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, en el contexto ahora mismo nacional, lamentablemente hay muchos tabúes en cuanto al tema de la planificación familiar. Todavía hay mucha incertidumbre sobre qué es bueno y qué no para esta parte tan importante de la mujer y de las familias, que es contener la cantidad de hijos que tiene y también distanciar los hijos que quieren tener. Y pues de eso vamos a hablar, de los tipos de métodos y cuáles son los efectos secundarios, cómo se pueden tratar y cómo, cuál es el mejor para cada tipo de persona. Tabúes que no solo tocan a las poblaciones más vulnerabilizadas o empobrecidas en nuestro país, tabúes que también arrastramos clase media, clase alta, desde hace más de 50, 70 años. ¿Por qué no hemos podido eliminar esas ideas tergiversadas en torno a la sexualidad? Doctor José, dígame. ¿Y por qué tú te vas a 50, 70 años? Yo creo que un poco más allá. La República Dominicana tiene una historia larga, ¿no? Y en ese tiempo, todo ese tiempo, hemos tenido diferentes situaciones y conformación de la sociedad y diferentes comportamientos de nuestras personas, de las personas en cada época, ¿no? Yo creo que a través del tiempo nosotros, y gracias a la experiencia acumulada de nuestra población, hemos ido cambiando conforme van pasando los años. Y yo creo que actualmente hemos avanzado mucho, pero no tanto como quisiéramos con respecto al concepto de salud sexual, salud reproductiva, derechos reproductivos, pero es una realidad de que sí hemos avanzado. Yo creo que ese avance ha favorecido en mucho a la mujer y al hombre también dominicano, pero reitero, no tanto como quisiéramos. Tenemos limitaciones, tenemos tabúes que nos impiden que avancemos un poco más rápido de lo que estamos. Pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Yo ayer estaba comentando con alguien y bueno, entre 100 y 150 años nosotros vamos a ver
una República Dominicana totalmente diferente. Yo no la voy a ver, pero estamos construyendo para que esa República Dominicana sea diferente, con un pensamiento diferente, con personas con capacidad para analizar, reflexionar y tomar decisiones que vayan a favor de su propia persona y de las personas que le rodean. Porque tenemos muchas limitaciones justamente por el grado de educación y de información que tenemos y que estamos manejando. Los sistemas educativos adolecen de muchas herramientas que le permitiría a los niños y a los adolescentes desarrollar esas capacidades de análisis y de reflexión para que podamos tener un pensamiento racional y apropiado y adecuado en favor de nuestras propias decisiones. Y eso sí lo vamos a lograr. Estamos yendo paso a paso. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un tema ahí que está al orden del día, que es la despenalización de las 3 causales, del aborto de las 3 causales, y que hay posiciones que desde mi perspectiva y desde mi juicio yo lo encuentro irracional para personas que tienen la capacidad de pensar, ¿sí? De pensar. Yo pienso que si una persona tiene la capacidad de pensar y de tomar decisiones porque tiene la información y porque así mismo fue desarrollado, no importa que tengamos las leyes abiertas, porque si tiene esa posibilidad de tomar decisiones, no está sujeta a que exista o no exista la ley. Si existe la ley, bueno, le va a hacer caso omiso, y así sucede en los países desarrollados donde las leyes están abiertas y las mujeres accesan pocas veces al aborto porque sencillamente tienen una capacidad de razonamiento y de decisión, además de otros elementos que es la educación, el acceso a métodos anticonceptivos, y cuando tienen la necesidad de acceder, no va a poner en peligro su vida. De tal manera de que yo pienso y hago un llamado a los legisladores, en este caso aprovechando este espacio aquí que me sirve. Sí, están las notas. Sí, para que conciban eso. Si otro sector ha fracasado en cuanto a su formación ideológica, religiosa, de sus feligreses, oye, que permitan que las personas, que no sea la ley quienes limiten las decisiones, sino que las personas puedan tomar sus propias decisiones, y seguro que no va a tener posibilidades de pensar en un embarazo no deseado o en un aborto, porque va a saber qué hacer, y además el gobierno le va a propiciar los medios para evitar un embarazo no deseado. Entonces, claro, tenemos que ser una vez más enfáticos en este aspecto. José, hemos hablado en reiteradas ocasiones de la despenalización del aborto en las 3 causales. Cuando la vida de la mujer está en peligro, o sea, puede morir, incompatibilidad con la vida, o sea, puede ser que ese feto luego de nacer fallezca, o sea, no va a sobrevivir, y el embarazo ha sido fruto de una violación o incesto. Y a propósito de ello, que teníamos también para conversar más adelante en las notas, las declaraciones esta semana de Víctor Masalles, obispo católico, en torno a que si legalizamos el aborto, entonces las mujeres estarían apoyándose en esto, diciendo que sería producto de una violación. Y me encanta que muchas voces de la sociedad civil se hayan levantado, porque este debate lleva muchos años, muchos sectores se ven enfrentados, y por ejemplo Laura Acosta, abogada, ha dicho, si tomamos como válido el análisis de Masalles, hay que suprimir del Código Penal lo siguiente: la legítima defensa, la excusa legal de la provocación, las circunstancias atenuantes, porque todo eso puede ser usado como excusa por un criminal. Y así muchas otras opiniones que yo invito a ver, de hilos que se han publicado principalmente a través de Twitter en este aguerrido debate que lleva, repito, varios años. Bueno, en torno a este sentido, tenía algunas preguntas para usted, pero no quisiera eliminar, ¿no?, un poquito el orden que quiero conversar con ustedes, Marién, en cuanto a la cantidad de miembros de una familia, regularmente en República Dominicana. Decía el doctor José Figueroa que ya hemos cambiado, ya las mujeres no tienen 12, 13, 14 partos, hay un poquito de conciencia, de decisión, y bueno, me gustaría saber más o menos por dónde estamos en la cantidad de hijos e hijas en una familia. Bueno, así como ha pasado la historia,
Figueroa, hemos mejorado bastante, es cierto. Antes habían unos partos múltiples de muchos. Ahora, en lo que más se ve, por ejemplo, en mi experiencia en la clínica, es mujeres de máximo 3, en algunos casos se ven 6 hijos, pero ya son el tema de la educación, el tema tal vez del acceso a estos tipos de métodos. Muchas mujeres llegan tal vez con un deseo de tener dos, eh, en su momento no tiene la información necesaria. Por ejemplo, se le dice a la paciente, el método Mela, tú sabes, el método Mela es el tema del amamanto. Yo le digo siempre a mis pacientes, yo soy fatalista con los embarazos, porque yo entiendo que si ustedes vienen aquí a Profamilia a buscar una ayuda para evitar un embarazo, porque en verdad no quieren tener bebé en este momento. Entonces yo busco todas las maneras para evitar a lo más profundo un embarazo. Entonces le ponemos pastillas, por ejemplo, tenemos pastillas que son para mujeres lactantes, hay entre otros métodos que también pueden ser de reforzador. No es que estos métodos, por ejemplo, el del amamanto no sea eficiente, pero reforzador, porque evitamos por lo más posible esto. Y en verdad ellas están buscando información. El tema del aborto y que si se legaliza las mujeres van a ir eh, como un éxodo a abortar, no creo, porque eso también va a venir de la mano de una educación sexual en salud reproductiva. Y yo me iría más lejos. Yo pienso que desde la escuela, en las materias de naturales, biología, se podría hablar cómo funciona el cuerpo de la mujer, qué es la ovulación. Me encuentro demasiadas mujeres que no saben cuál es su aparato reproductor, qué es la ovulación, cuáles son los ovarios, cómo se crea el endometrio, cómo el método anticonceptivo hormonal evita que la mujer sangre, por ejemplo. Ella se encuentra, no, que me va a dar un cáncer, que me va a dar esa sangre acumulada, sangre vieja, ahí, ¿no? Estos métodos evitan la ovulación, entonces se interrumpe esta y el endometrio, que es el útero, no se llena, las paredes del útero no se llenan de sangre, entonces no ven el sangrado, eso no le causa cáncer ni ningún problema. Entonces este tipo de información que la mujer tenga a la mano va a ser muy provechosa, porque desde que uno le explica claramente, ellas se van satisfechas en su casa. Incluso muchas han decidido cambiar de método y uno le hace la explicación y ellas han entendido, y eso nos llena de satisfacción como clínica y como consejeras, que podemos tener ese acceso para, para que estas familias puedan estar, estar y poder tomar una decisión informada. Usted decía algo importante a propósito de violencia, María, y es el tema, quizás cabe dentro de la violencia obstétrica, el no respetar la decisión de las mujeres cuando quiere, no sé, en términos del argot popular, prepararse porque eres muy joven, porque deberías tener 2 o 3 o 4 hijos más. Esas cosas, ¿no? Que se ven en la cotidianidad. ¿Cómo lo has visto tú en las consultas que ves comunitarias y demás? Bueno, sí, nos hemos encontrado de frente con esta problemática de que algunos especialistas de la salud, algunos médicos, entienden este pensamiento muy retrógrado de que la mujer es muy joven para prepararse. En verdad, desde mi punto de vista como psicóloga, yo entiendo que sí se le puede hablar, se le puede concientizar a la mujer, a la familia, de que es un tema importante analizarlo, porque es una operación casi que no se puede volver a tener hijos en un futuro, es casi irreversible. Pero ya después que la mujer dice, ok, entiendo todo lo que me dicen, pero es mi decisión, se le debe acceder a este derecho, sin ninguna contrariedad. No tienen que tener ni firma del marido, como muchos centros se le ha dicho, ni permiso de la madre, ni nada para acceder a este derecho. Volviendo, Marien, con el tema del condón femenino, ¿por qué resulta impopular? ¿Por qué pocas mujeres conversan y lo usan? ¿Qué habría pasado en su implementación? Bueno, siempre se ha visto más el acceso a hombres para este tipo de métodos. Incluso cuando tú le preguntas a una mujer si ha usado alguna vez condón, te dicen que sí, pero se refieren al condón del hombre. No se ha invertido a nivel popular en este tipo de condón, incluso sale hasta más costoso que el de la mujer. Entiendo que también es la misma información que tenemos en cuanto a los métodos, y que la mujer tiene más acceso a otros tipos de métodos, y hemos confundido, porque el condón es un método de barrera que, aparte de prevenir un embarazo, previene enfermedad de transmisión sexual.
entonces le damos la connotación de solamente evitar un embarazo, y como tiene el hombre tiene el acceso para evitar el embarazo, se le da esa parte al hombre. El método condón es para el hombre, la mujer tiene otros tipos. Entonces siempre se le da se les hace entendimiento a las pacientes de que, aparte de planificarse, deben usar el preservativo, y se le habla también del condón femenino. Aparte de los condones, en específico el masculino, que es el más utilizado, como bien ustedes ambos exponen, ¿cuáles son los otros métodos anticonceptivos que Profamilia provee a las comunidades, a los y las usuarias, y por qué? Si hablamos, por ejemplo, de píldora, si hablamos del implante, de las pastillas, hay métodos químicos también, que no sé qué tan populares sean y efectivos. Cuéntanos, Marien, cuéntenos, doctor José, Profamilia. ¿Me permites un comercial? Por supuesto. Ok. Mira, Profamilia y específicamente la clínica Evangelina Rodríguez, ahí tenemos nosotros el área de estudio biomédico, y en esa clínica hemos participado en el desarrollo, y óigase bien, en el desarrollo de todos los métodos anticonceptivos modernos que existen en el mundo. ¿Sí? Hemos nosotros participado en estudios en el proceso de desarrollo de esos métodos. ¿Sí? Desde el dispositivo intrauterino en sus diferentes formas, hay diferentes modelos de anticonceptivos, en las píldoras anticonceptivas, cual que sean las combinadas y las de progestágeno solo. Hemos participado en estudios del desarrollo de los implantes. Empezamos con 5 implantes y ahora ya nada más tenemos un solo implante. Con el sistema intrauterino, que se conoce comercialmente como Mirena, de tal manera de que nosotros hemos participado en el proceso, en la elaboración y en el desarrollo de todos los métodos modernos, ¿no? Anillos vaginales, todos, ¿no? Sin excepción. Entonces, de tal manera de que en nuestras clínicas nosotros tenemos toda la variedad de métodos anticonceptivos, con limitaciones para el condón femenino, porque no se ha popularizado tanto como el condón masculino, pero también en un momento determinado lo pudiéramos tener disponible, y lo hemos tenido disponible y en algunos programas, ¿no? Entonces, cada mujer que decide utilizar un método anticonceptivo, o que decide controlar o regular su capacidad reproductiva, debe accesar a un método anticonceptivo. Dependiendo de la necesidad y de la decisión de ella y de lo que ella quiere, nosotros orientamos. Ella es quien debe decidir qué quiere. Y nosotros le decimos, bueno, mira, decidiste por si puedes usarlo, lo usa, pero si hay alguna condición que limita su uso, nosotros le hacemos la advertencia y la observación, y le recomendamos que elija otro método anticonceptivo, porque por esta condición que tú tienes, no es conveniente que los uses, porque te va a generar algún tipo de dificultad o de problema. De tal manera de que nosotros tenemos ahí todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Todos. Y tenemos todo el abanico de opciones, de oportunidades para que la mujer elija el que ella quiere, dependiendo de de sus necesidades y de su decisión, porque respetamos el derecho de las personas a decidir lo que quiere. Nosotros no le decimos, no, hay que ponerte un dispositivo, no, o tiene que tomar pastillas, no, eso no funciona así. Entonces, cada cuerpo es distinto, dependiendo de la información que tenga, el usuario toma su decisión. Importante eso. Nos aseguramos de que todas las mujeres que vayan a cualquier servicio de salud sexual y salud reproductiva, no solamente a planificación familiar, tenga lo que se llama consejería en salud sexual y reproductiva. Y ahí Marien es una experta. Marien tiene que darle información la información necesaria para que ella pueda tomar decisiones de lo que ella quiere, ¿sí? Porque eso es consejería, facilitar la información para que ella pueda hacer una decisión apropiada y adecuada a sus necesidades y a lo que ella quiera. Si ella planifica junto con su esposo no tener hijos por 2 años, o no tener hijos por 1 año,
o no tener hijos en los próximos 5 años, entonces nosotros le ponemos el abanico de los métodos y ella decide, pues este es el que me conviene. Entonces así. Que a propósito, ahí entra también el tema del programa de formación, Marien, una de las notas que teníamos, ¿por qué? De una efectiva planificación familiar. Hablemos de reducción de la mortalidad infantil, también de la disminución del embarazo en adolescentes, que es un tema constante en nuestro país, y es a través de la información que personas como tú en tu área proveen constantemente. Cuéntanos un poco de ese programa. Bueno, nosotros allá en Profamilia, como estaba diciendo el doctor, damos información a tiempo, de información de la mano a las pacientes que van en búsqueda. También en el programa de Profamilia se va directamente a las comunidades, invitándolas a que pues, si le quedan alguna duda o tienen alguna información, sabe que cuentan con nosotros como mano abierta y al lado para darle el acompañamiento. Líneas de apoyo, porque muchas veces la maestra, la madre, la tía, la vecina no quiere hablar de los temas sexuales. Sí, hay un tabú también en cuanto a eso, que bueno que lo mencionas, y es que las jóvenes menores de edad entienden que no pueden acceder a este tipo de información, a este tipo de métodos. Allá en la clínica no se necesita llevar cédula para poderse planificar. Ellas pueden ir y de manera discreta se le informa todo lo que tiene que ver con su salud sexual y reproductiva, cuáles son las opciones que tienen, los métodos disponibles y cuáles serían los mejor para ella. Y también se le da el acompañamiento, si el método le da alguna falla, alguna inquietud, alguna incomodidad. Por ejemplo, a veces uno le explica todo al dedillo y como quiera se vuelven con las mismas preguntas. Nosotros no tenemos ningún problema de volver a explicarle y de esa manera ellas salen más tranquilas y seguras de que ya lo que tienen o cualquier síntoma que sientan más adelante es mismo consecuencia del mismo método. Yo no quiero dejar de recibir de usted, doctor Figueroa, la respuesta de qué tan complejo sería determinar una violación en una niña, adolescente o mujer. Esto con relación a lo que hablábamos hace unos minutos de la despenalización. Brevemente, que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, mira, identificarla, yo pienso y parto de la premisa de que yo debo creerte lo que tú me digas, en primer lugar. Y después entonces viene la confirmación clínica, pero no es fácil, porque pasada unas horas o pasado un día, no es posible uno hacer una identificación clínica. Mira, esta mujer fue penetrada, esta niña fue penetrada. Con las niñas, ojo, las niñas y las adolescentes tienen temor y además son el perpetrador generalmente amenaza a las niñas y a las adolescentes, incluso a las adultas. Amenazas que generan un mutismo y un temor para poder compartir esa experiencia, que no es nada grata para esa persona que ha sido agredida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos elementos desde el punto de vista clínico que uno puede identificar. Si hay lesión, laceración, solamente uno lo describe y ya posteriormente la parte de psicológica complementa esto para concluir y decir, bueno, sí, fue violada o no fue violada, ¿no? Claro. Hoy nos estamos enfocando en los métodos anticonceptivos a propósito de la efectiva planificación familiar. Hay muchos otros aspectos que se quedan por razones de tiempo, legales, económicos, psicosociales. No quiero tampoco desaprovechar, María, tu experiencia y con él tu llamado al Estado Dominicano a tomar un poquito más de importancia. Yo sé que hay muchas mujeres y hombres trabajando desde hace decenas de años por este tema. Hemos avanzado, hay que reconocerlo, sin embargo, queremos más, nos merecemos más, estamos hablando de un tema de derechos, no de privilegios. María, de tu parte, tu despedida y llamado a este Estado dominicano. Bien. Yo quisiera decir que la sexualidad es algo natural del ser humano. Sin la sexualidad nosotros no existiéramos, no nos reprodujéramos. Y nace en el espacio tal vez más incómodo de nosotros, que la adolescencia. Y entiendo que si accedemos a esta etapa de nuestras vidas con buena información podemos tomar decisiones. El llamado sería a que entendamos
cómo procede la evolución del ser humano y podamos acompañarlo. No hablar de sexualidad no es hablar de promiscuidad, no es hablar de tener sexo a temprana edad ni antes del matrimonio, sino darle información al joven para que pueda decidir en qué momento hacerlo, y si lo hace, saber cómo cuidarse y poder alcanzar las metas que tiene, ya que el embarazo adolescente o el embarazo no planificado nos está mermando como sociedad y no nos ha dejado avanzar. Tenemos muchos jóvenes con mucho deseo de avanzar, y el tema de un embarazo las tiene presa, incluso también al hombre, porque el hombre ha tenido que madurar antes de tiempo y ha tenido que tomar responsabilidades. Ese es mi llamado a las autoridades, a que por favor tomen esto en cuenta, que es parte de nuestra evolución como seres humanos. Marien Castillo, consejera de Profamilia en temas de planificación familiar y anticonceptivos, además de servidora comunitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Igual agradecemos al doctor José Figueroa, ginecólogo y director médico de Profamilia, con quien tenemos temas en adelante. Ambos ustedes deben participar en adelante de más tiempo en nuestro espacio, porque es primordial para Así las Cosas seguir educando en materia de derechos. Y en esta ocasión, sexuales y reproductivos, que por supuesto hay muchos vacíos, mitos, tergiversaciones, tabúes, caramba. Doctor, yo creo que tenía 16 años cuando empecé a hablar del tema y sigo escuchando las mismas construcciones erróneas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y bueno, en adelante seguimos colaborando. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. De regreso en Así las Cosas, gracias por permitirnos su concentración, su atención en esta emisión de este sábado. Importante para nosotros hablar de derechos fundamentales, y por qué no hacerlo con un amigo, un aliado, un experto en derecho público, este abogado amigo, Tiago Marrero, quien ha estado con nosotros anteriormente en otros temas de profundidad, de análisis concerniente a los derechos y deberes ciudadanos. Bienvenido, Tiago, qué placer tenerte en la virtualidad. Quisiera darte un abrazo enorme, pero por la covidianidad no podemos todavía. ¿Cómo te sientes? Gracias, Diana, por invitarme nuevamente. Estoy bien, viviendo la covidianidad, digámoslo así. Muchas gracias por la invitación para tratar estos temas que siempre son muy interesantes. Claro, todo se vincula directa o indirectamente a derechos. Y la gente pensaría un concepto intangible, tan relativo como la felicidad en este momento, en que muchas personas están tristes, en que se ha desnudado la desigualdad social y económica en República Dominicana, en que la gente se viste de paciencia para sobrevivir. Y bueno, las condiciones económicas, obvio que no son las mismas para quienes se les solicita que se queden en casa. Vamos a hablar de todo eso. ¿Existe un derecho a la felicidad? Hablemos de los términos constitucionales, de las prácticas e inclusión en otras cartas políticas, en países de similares realidades a las nuestras. Tiago, vamos a empezar. Primero, ¿qué es la felicidad? Eso es lo primero que viene a la mente, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? Y segundo, el Estado, que es el garante de los derechos de la persona, está obligado a hacerme feliz. Eso son dos preguntas, obviamente, que vienen de la mano en el momento que hablamos de un derecho a la felicidad. Y luego, la tercera pregunta, que necesariamente es un corolario de la demás, es ¿cómo el Estado me haría feliz? Entonces, y si no lo hace, ¿cuáles serían las sanciones? Porque y si no lo hace, ¿cuáles serían las sanciones? ¿Cuáles serían los incumplimientos? O cómo yo, por ejemplo, en caso de pudiera, y ya yendo un poquito más profundo, acudir ante la justicia para reclamar el derecho a la felicidad, para que el Estado, digamos, me haga feliz. Y obviamente eso, el derecho a ser feliz, por ejemplo. Efectivamente, el cumplimiento del derecho a ser feliz, pero obviamente que
el tema de la felicidad y el derecho como tal es algo, como te decía, muy abierto y surge en alguna medida por países que han hablado de la felicidad como concepto, como parte del bienestar. Y ahí me gustaría comenzar a delimitar un poquito lo que es el tema de la felicidad en el marco estrictamente jurídico. Y okay, para eso tenemos que separar primero, porque se habla mucho, estados sociales democráticos y luego el estado de bienestar, que ya países de avanzada, mucho más progresistas. Vamos a empezar por ahí para que vayamos desmenuzando este tema tan interesante y confuso a la vez. Claro, mira, fíjate. Lo primero que todo, el estado de bienestar no es más que una consecuencia, un concepto de lo que sería la parte, digamos, final o la parte más desarrollada de lo que es un estado social y democrático de derecho, porque recuerda que los estados de bienestar surgen en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y en el que el Estado toma un papel, digamos, muy primordial para lograr, ¿verdad?, lo que sería el cumplimiento y la protección y la garantía de unos derechos sociales mínimos para garantizar un bienestar de vida de la persona. Por eso se habla de la educación, de la salud, que esos países normalmente en el norte de Europa, los países que están sobre todo en el norte de Europa, tienen los derechos básicos sociales cubiertos, es decir, tienen un acceso a la educación gratuito, tienen un acceso universal a la salud, tienen viviendas dignas, que el Estado, a través de diversas políticas económicas, se encargó de que eso sucediera, de garantizar esos derechos para dar lo que se llama ese estado de bienestar. Ahora, yo sé que tu pregunta tiene que ir encaminada a lo que sería si el bienestar está ligado a lo que es la felicidad. Y para eso, evidentemente, que lo que es la felicidad, conjuntamente con el bienestar, tenemos que definir lo que sería la felicidad. Y por eso te decía, bueno, para definir felicidad podemos primero remontarnos a lo que es el concepto utilitarista de felicidad, que lo decía Jeremy Bentham, o como también lo decía John Stuart Mill, que la felicidad es lo que a la mayoría le es útil, por así decirlo. Si a la mayoría le es útil una cosa que genera bien, por ejemplo, entonces es felicidad. El tema de ese concepto es que pudiera dar lugar a contradicciones y paradojas insalvables, porque a lo mejor a una persona le hace feliz matar a otro, y eso ya es un tema. A lo mejor a la mayoría de la sociedad le hace feliz mantener discriminada a otra persona por no ser de la misma raza, por no tener la misma orientación sexual, por todas las razones históricas que conocemos de cuáles son los grupos oprimidos en la historia. Y por eso ese concepto utilitarista de felicidad no se puede utilizar para entender lo que sería la felicidad como derecho en el estado moderno del día de hoy. Lo contradictorio también cuando lo analizamos desde la cultura dominicana, porque una cosa es analizar las expectativas de vida en esos países donde tienes todos esos derechos fundamentales garantizados, y otro, la alegría, vinculado al término felicidad. En países como el nuestro, en donde, por ejemplo, por el alto consumo de alcohol o por la vida hacia el exterior, en las esquinas, en los parques, ese grado de sociedad que tenemos con los demás, de vincularnos físicamente, que en este momento de pandemia ha sido bastante atropellado, diríamos, bueno, quizás por eso la gente no se moviliza hacia ser felices como en otras naciones, tomando en cuenta lo que has dicho. Bueno, lo que pasa es que como el concepto de felicidad es abstracto y se debe tomar, digamos, algunos parámetros para poder definirlo, la alegría forma parte de la felicidad. El placer forma parte de la felicidad. La felicidad, el bienestar de manera general, digamos, forma parte de lo que sería la felicidad. Es cierto que el dominicano es muy alegre, pero habría que ver si también se definiría como feliz. Pero si nos vamos solamente desde la perspectiva estrictamente jurídica y ya abandonamos un poquito lo que sería la perspectiva social, la felicidad tiene que estar compuesta necesariamente por lo que yo creo que es lo que va más acorde a nuestro tiempo, la definición que daba John Rawls en su libro de la teoría de la justicia sobre lo que era la felicidad. La felicidad significa la libertad de poder ser y de tener oportunidades de cumplir las metas personales. Tú tienes que tener un estado que te permita ser, que te permita desarrollarte como persona, y para eso necesariamente el Estado tiene que brindarte aquellas oportunidades que te permitan lograr el mejor desarrollo posible como tu persona. Es decir, que haya una realización final en tu vida. Es la plenitud del ser. Okay. ¿Puede un niño, una niña, un adolescente, mujer u hombre exigirle a su Estado el derecho a ser feliz? Y esto lo digo por las canciones, por la alegría, si lo vinculamos a los demás derechos fundamentales que hemos citado en esta conversación. ¿Pudiera? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. De hecho, fíjate lo interesante de este tema, porque realmente es un tema que no se aborda con la debida profundidad en el debate jurídico del país, pero el Tribunal Constitucional el año pasado declaró como
parte de su lema, felicidad y constitución. Así es. ¿Y por qué declaró felicidad en constitución? Porque aunque en nuestra constitución la felicidad no sea un derecho expresamente reconocido, lo cierto es que tú puedes extraer de los principios y de los derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna que existe un derecho implícito, o yo le llamaría más bien un metaderecho a la felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado lo que es la cláusula del Estado Social y de Derecho en el artículo 7 de la Constitución, que habla primero de la dignidad humana. Recuerde que la Constitución se fundamenta en la dignidad humana, y la dignidad humana significa, además, obviamente, y tengo que utilizarlo como reducto, una vida digna que implica el cumplimiento de los derechos, el cumplimiento de los deberes por parte del Estado, el garantizarle los derechos fundamentales que están indicados en la Carta Magna. Y luego, por el segundo momento, tenemos lo que es la función esencial del Estado, en el artículo 8. Ese para mí es, digamos, la base para hablar de ese metaderecho que sería la felicidad. El artículo 8 habla que el fundamento del Estado y la función esencial del Estado es garantizar una vida digna dentro de un marco de justicia social y al mismo tiempo garantizar la efectividad y la protección de los derechos fundamentales para el libre desarrollo de las personas, claro, en un marco de oportunidades. Que por otro lado pudiéramos quizás no describir lo que sería felicidad para mucha gente, pero sí la infelicidad de ser excluido, discriminado, de ser violentado, y eso en las normas en diferentes campos del derecho sí está especificado, está descrito, de forma que como ser humano o acudiendo a la ayuda profesional en materia legal se puede exigir a través de las diferentes instancias estatales. O sea que por ahí nos acercamos también. No, digamos, exigir como tal, yo quiero ser feliz. O sea, yo no puedo ir a un tribunal y decirle, mire, en un amparo, por ejemplo, una acción de amparo, yo voy a ir porque me están violando mi derecho fundamental a la felicidad. Ahora, sí se puede exigir, bueno, digamos, el cumplimiento del Estado, porque hay algún tipo de discriminación hacia mi persona. Por ejemplo, la igualdad como parte esencial de lo que es nuestra Constitución, nuestro set de normas, un principio que irradia todo nuestro ordenamiento jurídico, implica evidentemente que no hay una discriminación que pudiera ser válida, a no ser que sea positiva, como por ejemplo en el caso de ustedes, las mujeres, para poder alcanzar determinadamente y hacer más equitativo y llenar de oportunidades para todas las personas en este país, debido a la discriminación histórica que han sufrido las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo creo que nos falta muchísimo. Ya para concluir, Tiago, ¿qué entiendes pudiéramos hacer nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas de República Dominicana, para ser felices de manera colectiva, respetando, como bien dices, las normas, todo el aspecto jurídico, y siendo libres, siendo cada vez más celosos y celosas de que se me permita llevar el pelo, desarrollar mi personalidad, decir libremente mi preferencia sexual? O sea, es que es un tema tan amplio, el ser, ¿no? Y déjame ser feliz, que me gustaría empoderar un poquito más aplicado en el derecho. En el no es que me da la gana, es que debe permitirse por derecho. Por ahí es que va la cosa. Pero mira, lo que pasa es que lamentablemente todavía faltan muchas luchas sociales en nuestro país para lograr que esas discriminaciones arbitrarias, sociales y jurídicas que existen en nuestro país sean erradicadas completamente. La sociedad tiene que avanzar, tiene que empujar a través de todos los movimientos sociales que conocemos y que están por venir, incluso pidiéndole responsablemente a los partidos políticos que cumplan con quienes son la clase dirigente, obviamente, quienes dirigen el Estado, que cumplan con el respeto de los derechos y la garantía efectiva de los derechos, pero sobre todo para poder lograr que ese derecho, por ejemplo, de libre desarrollo de la personalidad sea pleno y disminuir las discriminaciones del lugar, hay que garantizar los derechos sociales que dan lugar a una vida digna. Hay que garantizar mayor educación, hay que garantizar mayor salud, porque la libertad de ser implica también tener bienestar propio. Y para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder desarrollarse, de poder estar plenamente satisfecho, tiene que tener garantizado aquellas prestaciones que el Estado se comprometió en su propia Carta Constitucional a cumplir, a garantizar y a proteger. Esa es la manera que yo creo, empujando poco a poco a través de los movimientos sociales, reclamando ante los jueces, haciendo el litigio estratégico,
que se puede ir poco a poco avanzando en esta sociedad que lamentablemente todavía nos falta tanto para poder lograr esa plenitud. Mencionaste algo interesantísimo, el litigio estratégico. Yo quisiera desarrollar ese tema en adelante. Tiago, la facilidad y la oportunidad de conversar con abogados expertos en derecho público y en tantas otras ramas como tú, es que la profundidad es enorme. Me ha fascinado esta conversación. Sabemos que tu especialidad en este campo del derecho público aborda todo lo que hemos estado conversando de una forma u otra. También el penal, regulación económica, pero es que hablamos con un joven magna cum laude, con diferentes especialidades internacionales. A él no le gusta decirlo, pero yo sí tengo que felicitarlo, abrazarlo y exponerlo cada vez que él tiene tiempo para conversar en Así las Cosas. Ha sido un verdadero placer, Tiago. Yo espero que hablemos de ese litigio, que yo creo que la sociedad también tiene que empoderarse para lograr colarse por ahí, colocar los temas en la agenda pública. Así es, así es. Gracias a Tatiana por invitarme y de verdad, sabes que siempre estamos abiertos para conversar de todas aquellas cosas que nos permitan, digamos, poner sobre la mesa estos debates que son tan importantes, porque, por ejemplo, este tipo de debate es lo que permite avanzar hacia ese derecho a la felicidad, ese meta derecho que hemos conversado en la noche de hoy. Pero fíjense ustedes que a lo mejor pensarían cuando introducimos el tema al principio del programa, ¿y qué es eso, derecho a la felicidad? Ah, pues fíjense por dónde va, transversal a todo. Absolutamente los derechos fundamentales son tocados por este concepto de felicidad. Gracias, Tiago Marrero. Nosotros después de la publicidad entonces concluimos. Gracias. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Muchísimas gracias a nuestros ejecutivos, a nuestros invitados de Profamilia, tanto la doctora Marién Castillo como el doctor José Figueroa, por acompañarnos en esta conversación extensa, la cual quisimos aprovechar a propósito del Día de la Planificación Familiar. República Dominicana se encuentra nuevamente inmerso en el debate de la despenalización del aborto en las 3 causales. Ustedes, quienes siguen el trabajo de Así las Cosas y el mío en particular, saben mi posición a favor de la despenalización, porque nuestras estadísticas y realidades nos invitan, ¿no?, a contar con este marco jurídico que las proteja. No se trata de obligarlas, se trata de darles la oportunidad de, en estos 3 casos en particular, pues acompañarlas desde la salud, desde la legalidad y un sinfín de situaciones que rodean principalmente a las niñas y adolescentes. En otro orden, también agradecer a Tiago Marrero, abogado, quien tiene vasta experiencia en derecho público y otras áreas del derecho, por haber estado en nuestro espacio este fin de semana. Es un aliado de Así las Cosas y nosotros les agradecemos a todos ellos y a ella por siempre acudir a nuestro llamado cuando queremos consultar voces expertas y especializadas en diferentes materias. Pues fíjense, al principio del programa estuve conversando un poquito sobre Mami Jordan y el caso Don Miguelo. Lo único que voy a referir ya en este minutito que me queda antes de cerrar esta edición es que estos comportamientos y estas acciones no solo ocurren con dembowceros o artistas del género urbano, también ocurre con madres supuestamente empoderadas y conscientes del daño que pudieran ocasionar a sus hijas, a sus hijos, cuando suben estos contenidos a las redes sociales. Digo supuestamente porque al parecer no es así. Entonces, atención, núcleo familiar, atención a las letras, al contenido que estamos promocionando. Ustedes saben y me conocen, y si no es así, les explico. No soy una persona moralista que tiende a tildar, etiquetar
personas por su comportamiento, por la manera de bailar. No, yo estoy tratando, sobre todo a través de este espacio, que hagamos conciencia sobre derechos y deberes, y los derechos de los NNA, de los niños, niñas y adolescentes, debemos protegerlos y garantizarlos. Más allá del material o no pornográfico que se pueda considerar en redes sociales, está la reputación y está el medio en el cual colgamos, subimos estos contenidos. No podemos un fin de semana ver a una mujer con movimientos sumamente eróticos y haciendo quizás la parodia de que tiene semen en su boca, y que a la otra semana tengamos niños y niñas bailando. Es también en qué plataforma estamos promocionando estos contenidos. No tengo nada, absolutamente nada en contra de la vida privada de la gente, de esta mujer, la Mami Jordan, que cabe destacar, ha sido una mujer maltratada, ha sido una mujer que ha sufrido mucho. Vimos una entrevista que le realizara a Luke Fokker, también muy popular en República Dominicana, que tiene un vasto público que le sigue, todos los contenidos que produce. Felicitaciones por ello. Yo quisiera que ustedes conozcan la historia de muchas mujeres y hombres que repiten esta conducta. Sin embargo, eso de subirse literalmente, encaramarse, en buen dominicano como se dice, a un niño de 4 años y danzar de esta forma no es lo apropiado. Más allá de lo moral, es el daño que pudiéramos ocasionarle y estar sexualizando a un niño que probablemente no está consciente de lo que eso implica. Para eso los adultos, las adultas, y para eso el Estado, y para eso regular los contenidos y llamar la atención de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, y de la ciudadanía en general. Usted, madre, esos challenges, esos retos que se hacen populares, no con canciones urbanas, con canciones pop, anglosajonas o de cualquier otro sentido. Atención a eso, tenemos que velar por esos contenidos que se suben a las redes sociales. Ojalá esto nos haya servido de experiencia para crecer, para ser un poco más serios, comprometidos al momento de abordar estos temas, y que la discusión no termine allí, que sigamos colocando en el debate a modo de que tengamos una sociedad más inclusiva, más respetuosa y más garante de los derechos, principalmente de los vulnerabilizados, en este caso particular, los niños, niñas y adolescentes. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta la próxima semana, cuando tengamos la oportunidad de reencontrarnos en otra emisión de Así las Cosas. Recuerde seguirnos en las plataformas digitales de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí están las direcciones en pantalla, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, donde podrá disfrutar de todos los programas, conversaciones, entrevistas que hemos realizado en estos 5 años de Así las Cosas. Hasta la próxima.